Hola, bienvenidos a Ven, Sígueme el podcast, un espacio donde juntos reflexionamos y encontramos ánimo para seguir adelante en este hermoso camino del Evangelio. Esta semana nos sumergiremos en Doctrinas y Convenios 19 y lo hacemos con una historia que ocurrió hace más de 200 años y sigue resonando con fuerza en nuestros días. Quiero invitarte a imaginar por un momento la vida de Martin y Lucy Harris. Después de años de duro trabajo, lograron tener una de las mejores granjas de Palmira en Nueva York. Era el fruto de su esfuerzo, su estabilidad, su seguridad. Pero en 1829, Martin se encontró ante una decisión que lo cambiaría todo: publicar el Libro de Mormón. Dependía de algo muy personal. Su granja tenía que ser hipotecada para poder pagar la impresión de esos primeros 5.000 ejemplares. Martin tenía un firme testimonio. Sabía que el libro era verdadero, pero su esposa Lucy no compartía esa certeza. Además de la posible pérdida de su hogar, Martin sabía que esto pondría en riesgo su matrimonio y dañaría su reputación ante sus vecinos. ¡Qué decisión tan difícil! Es fácil imaginar las dudas, las noches en vela, las conversaciones llenas de tensión en su hogar. Y aunque nuestras circunstancias hoy día son muy diferentes, ¿cuántas veces nos hemos encontrado ante situaciones similares? Momentos en los que tenemos que preguntarnos: ¿cuánto vale para mí el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer o a sacrificar para edificar el reino de Dios? La decisión de Martin no fue fácil, pero finalmente decidió confiar en el Señor y en ese testimonio que ardía en su corazón. Hipotecó su granja y gracias a ese sacrificio el Libro de Mormón vio la luz. Sin embargo, esta sección nos recuerda algo aún más profundo. Ningún sacrificio que podamos hacer se compara con el sacrificio del Salvador. En Doctrinas y Convenios 19, el mismo Jesucristo describe lo que hizo por nosotros, sangrando por cada poro, cargando con cada dolor, cada error, cada tristeza de quienes se arrepienten y vienen a Él. Esta semana vamos a reflexionar juntos cómo el poder de ese sacrificio, lo que significa para nosotros hoy y cómo podemos aprender directamente de Cristo a confiar, a sacrificarnos y a seguir adelante sabiendo que no estamos solos. Así que te invito a quedarte porque este episodio está lleno de esperanza, aprendizajes y sobre todo el amor puro de nuestro Salvador. ¡Empezamos! Yo, Dios, soy sin fin. Bien, amigos, vamos a entrar en el primer principio de esta semana. Y es uno que, si lo entendemos bien, nos puede cambiar la forma de ver nuestra vida y nuestras pruebas. En Doctrinas y Convenios 19, el Señor empieza presentándose. Y no es una presentación cualquiera, dice: yo soy Alfa y Omega, Cristo, el Señor, sí, el principio y el fin, el Redentor del mundo. Y a lo largo de los primeros versículos repite una y otra vez: yo soy eterno, yo soy sin fin. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor insistiría tanto en eso al hablarle a Martin Harris? Pensemos en Martin por un momento. Este hombre estaba a punto de arriesgarlo todo: su granja, su estabilidad, el fruto de toda una vida de trabajo. Y no solo eso, sino que también estaba poniendo en juego su matrimonio, porque Lucy no compartía su testimonio. ¿Os imagináis el peso sobre sus hombros? Las dudas, los miedos, las conversaciones difíciles en su casa, todo por un libro que apenas un puñado de personas creían que era verdadero. Y justo en medio de todo eso, el Señor le dice: Martin, esto no es solo un proyecto de José Smith, no es un capricho o una locura. Yo soy el Dios eterno, soy el principio y el fin. Yo lo veo todo, yo ya sé cómo termina esta historia. Tú solo puedes ver el riesgo de hoy, pero yo veo la gloria de mañana. Y os pregunto, ¿cuántas veces hemos estado nosotros en esa misma situación, donde el Señor nos pide que demos con fe, que confiemos, que soltemos algo que para nosotros es muy valioso? Y nos cuesta porque no vemos el final, solo vemos el posible dolor, la pérdida, el sacrificio. Y es ahí donde este principio tiene poder, porque cuando recordamos quién es Dios, todo cambia. No es un ser limitado como nosotros. Él es eterno, sin fin, ni principio. No hay nada que Él no sepa.
nada que el hombre no pueda hacer, nada que le sorprenda. Él ya conoce el final feliz que nos espera si confiamos en Él. Y a mí esto me llena de esperanza, porque muchas veces, lo reconozco, yo también he sentido como Harris, con dudas, con miedo, con esa sensación de estar perdiendo algo importante sin garantías claras de lo que vendrá. Obviamente no la situación de Harris, ¿no? Pero cuando recuerdo que Él siempre me está pidiendo confiar, es el Dios eterno, el Dios que nunca se equivoca, el Dios que siempre cumple. Ahí es cuando la fe empieza a crecer y el miedo pierde fuerza. Y te lo quiero decir a ti, que quizás ahora mismo estás en medio de una situación difícil, que tienes miedo de soltar algo o de dar un paso al vacío. Recuerda quién es Dios. No es cualquier ser, es tu Padre eterno. Te conoce desde antes de nacer. Te ama con un amor infinito. Y sí, Él te está pidiendo confiar. Es porque Él ya vio todo lo que tú no puedes ver todavía. Confiar en Dios eterno nos da paz, porque aunque todo cambie, aunque nada esté claro, Él no cambia. Y eso es lo que nos sostiene. Así que esta semana te invito a poder hacerte las siguientes preguntas y responderlas con honestidad. ¿En qué parte de mi vida necesito recordar que Dios es eterno? ¿Qué decisión me está costando tomar porque me falta confiar en Él y Él ve más allá de lo que yo veo? Recuerda, el mismo Dios que sostuvo Martin Harris en su sacrificio es el Dios que está contigo hoy y el que no te va a soltar la mano. Jesucristo padeció para que yo pueda arrepentirme y venir a Él. Hermanos, este principio es uno de esos que no importa cuántas veces lo estudiemos o reflexionemos, siempre toca el corazón. Esta semana, en Doctrinas y Convenios 19, tenemos el privilegio de leer algo único. El Salvador mismo nos cuenta, con sus propias palabras, lo que Él vivió en Getsemaní. No es el relato de un testigo o de un profeta, es el propio Jesucristo describiendo su sacrificio. En los versículos del 15 al 20, el Salvador nos dice cosas como: yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Y también dice: me hice cargo de vuestros pecados para que pudieran ser perdonados. Hermanos, os invito a que, si podéis, leer estos versículos en voz alta de esta semana, porque cada palabra, cada frase, nos revela cuánto nos ama el Salvador. Nos recuerda que no fue algo simbólico lejano. Él sintió cada dolor, cada carga, cada temor, cada error, cada uno de nuestros pecados, y lo sintió de una manera tan real, tan inmensa, que su cuerpo tembló, que sangró por cada poro. Y aquí viene una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué estuvo dispuesto a sufrir así? ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente porque nos ama, porque nos conoce personalmente. No como grupo general, sino por nuestro nombre, por nuestra historia, por cada momento que hemos vivido. Él sufrió para que el arrepentimiento fuera posible, para que pudiéramos soltar el peso de nuestras culpas, para que las segundas oportunidades fueran reales. Y esto me hace pensar en el amor más grande que existe. En Juan 15, versículo 13, el Salvador nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que Él hizo. Nos llamó amigos, nos consideró tan valiosos que estuvo dispuesto a pasar lo inimaginable para que no nos perdiéramos. Y yo no sé vosotros, hermanos, pero cada vez que pienso en esto, me doy cuenta de lo que necesito recordar más a menudo, y es ese amor. Porque a veces nos equivocamos, caemos en errores, y el enemigo quiere que pensemos que ya no hay esperanza, que ya está todo perdido, que ya no hay esperanza en mí. Pero es todo lo contrario. Justamente porque Cristo sufrió, hay esperanza para todos. No importa cuántas veces hayamos caído, siempre hay un camino de regreso. El arrepentimiento no es un castigo, es un regalo, es una invitación a dejar de lado todo lo que nos pesa y volver a abrazar al Salvador. Y cada vez que lo hacemos, ese sacrificio que Él hizo cobra un sentido más. Y aquí es donde quiero preguntaros: ¿qué sentís vosotros cuando recordáis a Cristo que sufrió por cada uno de vosotros personalmente?
¿Hay algo que necesitáis soltar? ¿Hay algo que necesitáis llevar a Él para que su sacrificio os sane? No importa cuán lejos sintáis que estéis, el Salvador ya pagó el precio que para que podamos volver. Siempre hay un camino de regreso, siempre. Y yo sé que es así, que si le damos nuestro corazón, si aceptamos su sacrificio, vamos a sentir su amor de manera real, transformadora y purificadora. La paz proviene de aprender de Jesucristo y de seguirle. Hermanos, hay un versículo en Doctrinas y Convenios 19 que, si de verdad lo llevamos en el corazón, puede cambiar por completo nuestra manera de vivir el Evangelio. En el versículo número 23, donde dice, el Señor nos dice, aprende de mí y escucha mis palabras. Camina en la mansedumbre de mi espíritu y tendrás mi paz. Me encanta lo que el Señor nos dice. Aprende sobre mí. Si no, aprende de mí. Hay una diferencia enorme porque no es solo conocer su historia o memorizar sus enseñanzas. Es dejar que Él nos enseñe directamente. Es acercarnos a Él, caminar con Él, escucharle en las escrituras, en la oración, en esos momentos en los que sentimos su espíritu hablándonos al corazón. Y hermanos, si hay algo que todos anhelamos en estos tiempos es paz. Con tantas preocupaciones, problemas, miedos, incertidumbres, todos necesitamos ese refugio donde el alma pueda descansar. Y el Señor nos da algo muy clave. La paz verdadera no viene de todo que esté perfecto a nuestro alrededor. La paz viene de Él, de conocerle, de seguirle y de caminar a su lado. ¿Y qué aprendemos de Jesucristo en esta sección? Aprendemos que Él es el Dios eterno, el principio y el fin. Aprendemos que su amor es tan grande que sufrió personalmente por cada uno de nosotros. Aprendemos que su invitación siempre es venir a Él, sin importar los rotos, cansados o imperfectos que estemos. Y cuando yo pienso en esto, hermanos, me doy cuenta de que la paz que Él ofrece no es una paz pasajera. No es como un alivio temporal que a veces buscamos en distracciones o soluciones rápidas. Es una paz profunda, que nace de saber que estamos en buenas manos, que Él ya pagó el precio, que no caminamos solos. Ahora, el versículo también nos invita a caminar en la mansedumbre de su espíritu, y esto me hace reflexionar. ¿Qué significa caminar con mansedumbre? Yo lo entiendo como caminar con humildad, con un corazón dispuesto a ser guiado, sin pelear, sin exigir respuestas inmediatas, confiando en que Él sabe el camino incluso cuando nosotros no lo vemos claro. No es fácil, lo sé. Todos queremos soluciones rápidas, cambios visibles, milagros espontáneos, pero la paz verdadera viene cuando soltamos el control, cuando le decimos al Señor, aquí estoy, te sigo, enséñame a ver las cosas que tú ves. Y ahí, en esa humildad, empieza a brotar una paz que nada ni nadie nos la puede quitar. Entonces, hermanos, os invito a que podáis pensar esta semana estas preguntas. ¿Estoy aprendiendo de Cristo o solo sobre Cristo? ¿Estoy dejando que su espíritu me guíe o estoy corriendo a mi propio ritmo? ¿Cómo puedo confiar más y un poco más en su amor y en su tiempo para hallar esa paz que solo Él puede darme? Y si esta semana sentís que os hace falta paz, no pasa nada. Es normal. Lo bueno es que el Salvador nos sigue invitando una y otra vez. Aprende de mí, camina conmigo, confía en mí y hallarás paz. Yo sé que esa paz es real. Lo he sentido en mis momentos más difíciles. Y sé que vosotros podéis sentirla, porque Él nunca falla. Las bendiciones de Dios son más grandes que los tesoros de la tierra. Hermanos, si hay algo que aprendemos en Doctrina y Convenios 19, especialmente en los versículos del 26 al 41, es que cuando el Señor nos pide que sacrifiquemos algo, siempre es por algo mayor. Y eso es algo que no siempre vemos al principio, pero el Señor lo sabe desde el principio. Pensemos un momento en Mantis Harris. Él ya había dado un paso de fe enorme al hipotecar su granja para que el libro de Mormón pudiera imprimirse. Y cuando lo hizo probablemente esperaba que las cosas fueran un poco más fáciles después. Pero no fue así. El libro no se vendió bien
en Palmira y Martin terminó perdiendo parte considerable de su propiedad para pagar al impresor. Pongámonos en su lugar por un momento. Años de trabajo, esfuerzo y sacrificio, y todo parecía perdido. ¿Os imagináis las dudas que pudieron pasar por su mente? ¿Habrá valido la pena? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si todo esto fue en vano? Pero, hermanos, hoy nosotros tenemos el privilegio de mirar hacia atrás y ver la cosecha eterna de ese sacrificio. Porque gracias a ese sacrificio, el libro de Mormón vio la luz. Y hoy, ese libro ha llegado a millones de personas en todo el mundo, entre ellos nosotros. Cada testimonio que ha nacido al leer esas páginas es, en parte, fruto del sacrificio de Martin Harris. Y esto me hace pensar en nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos pide que dejemos algo, que sacrifiquemos algo que nos cuesta, algo que nos suele doler a soltar? A veces puede ser tiempo, comodidad, recursos, otras veces es orgullo, miedo, una relación o incluso nuestros propios planes. Y claro, al principio, según lo veo yo, a veces puede doler, incluso a veces podemos y debemos sacrificar cosas no tangibles como nuestro tiempo, y es normal. Pero el Señor nos recuerda que sus bendiciones son mucho más grandes que cualquier tesoro en la tierra. Si vemos en Doctrinas y Convenios 19, versículo 38, nos recuerda: ora siempre, y derramaré mi espíritu sobre ti, y grande será tu bendición. Sí, más grande que si lograras tesoros de la tierra y corrupción en la medida correspondiente. ¿Que os dais cuenta de lo que el Señor nos está prometiendo? Todo lo que hoy parece grande, valioso o incluso imprescindible, comparado con las bendiciones eternas, es solo una gota. Y hermanos, el Señor no nos pide sacrificios porque quiera vernos sufrir. Nos lo pide porque Él ve lo que nosotros no vemos todavía. Ve lo que Él puede hacer con nuestras ofrendas, con nuestro corazón dispuesto, con nuestra fe, por pequeña que sea. Eso también me enseña que el sacrificio no es un castigo, es una oportunidad de confiar más en Él y participar en su obra. Entonces, hermanos, os invito a reflexionar y pensar, ¿no? ¿Qué me está pidiendo el Señor que sacrifique en este momento de mi vida? ¿Confío en que sus bendiciones serán mucho mayores que lo que estoy dejando atrás? ¿Estoy dispuesto a hacerlo con alegría, sabiendo que estoy contribuyendo a algo mucho más grande que yo mismo? Hermanos, Martin Harris no vio en vida todo el fruto de su sacrificio, pero hoy nosotros somos parte de esa cosecha eterna. Y yo sé que lo mismo pasa con nuestros sacrificios. Cada acto de fe, cada decisión de confiar, cada cosa que dejamos en las manos del Señor, Él lo multiplica de formas que nosotros ni imaginamos. Y esa es la invitación para esta semana. Confiemos, soltemos lo que nos está impidiendo avanzar y hagámoslo con alegría, sabiendo que si servimos a un Dios que nunca se queda atrás con nuestras ofrendas, siempre las devuelve multiplicadas en esta vida o en la eternidad. Conclusión. Y bueno, esta conclusión es una sección que hemos agregado ahora hace 2 capítulos atrás aproximadamente, ¿no? Y es que mi conclusión personal, al llegar al final de este episodio, me quedo pensando en todo lo que el Señor me o nos ha brindado esta semana en Doctrinas y Convenios 19. Es una sección que nos invita a mirar más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos y a ver nuestra vida y nuestro sacrificio desde una perspectiva eterna. Hemos recordado que servimos a un Dios sin fin, un Dios que no cambia, que no se equivoca y que nos ama con un amor infinito. Y ese Dios eterno fue elegido para sufrir por cada uno de nosotros en el jardín de Getsemaní, para que siempre, siempre haya un camino de regreso. Hemos aprendido también que la paz que tanto anhelamos no viene de que todo salga como nosotros queremos, sino de caminar con Cristo, de aprender de Él y de confiar en su guía, aunque el camino sea incierto. Y sobre todo, hemos visto que cualquier sacrificio que Él nos pida es pequeño comparado con las bendiciones eternas que nos tiene preparadas. Hermanos, el sacrificio de Martin Harris fue grande, pero el fruto de ese sacrificio sigue tocando nuestras vidas hoy. Y lo mismo pasará con nuestros pequeños o grandes sacrificios.
Nada de lo que hacemos por el Señor es en vano. Cada paso de fe, cada decisión de confiar, cada acto de obediencia tiene un impacto eterno en nuestra vida y en la de los otros. Así que esta semana también os invito a que reflexionemos qué es lo que el Señor me está invitando a sacrificar o a confiar. ¿Estoy dispuesto a caminar con Él con mansedumbre, con alegría, recordando que su amor es más grande que cualquier momento de temor? ¿Y cómo puedo aprender de Él un poquito cada día para hallar paz en este mundo que no puede dármela? Hermanos, yo sé que el Señor nos conoce y nos ama. Sé que Él no se olvida de vosotros y que cada paso de fe que demos será recompensado de manera que no siempre vemos al principio, pero un día lo entenderemos. Os dejo mi testimonio de que seguir al Salvador vale la pena, siempre, y aunque el sacrificio a veces sea difícil, con Él siempre hay gozo, siempre hay un propósito y siempre hay paz. Os mando un abrazo, hermanos, y hasta el próximo episodio.